Nunca pensé que aguantarse volvería mi forma de vida. En la Ciudad de México, entre el ruido de los camiones, los puestos de tacos en la esquina y la gente corriendo al metro, yo vivía en silencio, pero no un silencio tranquilo. No. Era ese tipo de silencio que pesa, que te aprieta el pecho y te hace dudar de ti mismo. Andrea, mi pareja en ese entonces, tenía una habilidad especial, destruirme sin decir ni una sola palabra. No necesitaba gritarme para hacerme sentir pequeño, solo me miraba con ese desdén que me hacía pensar que todo lo que hacía estaba mal. Yo trabajaba en una oficina en Insurgentes, tratando de crecer, de ser alguien. Pero llegaba a casa y parecía que nada era suficiente. Si llegaba cansado, era porque seguro no hacía nada en el trabajo. Si quería descansar, era porque no me importaba la relación. Y lo peor es que yo me lo creía. Pensaba que tenía que aguantar, que así era el amor, que todos tenían problemas y que quizás yo era el que estaba fallando. Una noche, mientras cenábamos en silencio, ese maldito silencio incómodo, me atreví a preguntarle si algo pasaba. Solo levantó la vista, me miró con frialdad y dijo: si no te gusta, te puedes ir. Ese día no me fui. Solo bajé la cabeza. Pensé que en verdad tenía que intentar más. Todavía no entendía que esa frase no era un reto, era una advertencia. Una puerta que tarde o temprano tendría que cruzar. Pero como muchos hombres, me quedé callado, convencido de que aguantar era lo correcto. Sin saber que ese aguantar me estaba matando por dentro. Y aunque no lo sabía, ese día marcó el inicio de algo. De un cambio que terminaría por destruir todo lo que yo creía y reconstruirme desde cero. Los días comenzaron a sentirse como una eterna caminata bajo la lluvia, pesado, frío, y sin refugio. El silencio seguía, pero empezó a transformarse. Ya no era solo indiferencia, ahora venían comentarios disfrazados de preocupación. Deberías esforzarte más. No es tan difícil ser detallista. Mira a los novios de mis amigas, ellos sí valoran. Cada palabra era una gota cayendo en el mismo lugar, desgastando mi autoestima, haciéndome creer que no daba suficiente, que mi cariño no alcanzaba. Y ahí estaba yo, tratando de compensar lo que ni siquiera sabía que estaba fallando. Le compraba flores un miércoles cualquiera, la invitaba a lugares bonitos, trataba de escuchar, de estar presente. Pero cada gesto era devorado por una frase que ya conocía. ¿Eso es todo? Dentro de mí algo empezaba a romperse. Recuerdo una tarde en Reforma, mirando por la ventana del transporte, viendo la ciudad correr mientras yo me sentía completamente detenido. Mi vida avanzaba, pero mi corazón no. Un compañero de trabajo, Jorge, me dijo: se te ve cansado, hermano. Y por un segundo casi le cuento todo. Pero me callé. Porque nosotros, los hombres, aprendimos a tragarnos las palabras, a esconder el dolor detrás de un estoy bien. Yo aún creía que aguantar era parte del amor. Que tal vez algún día ella notaría mi esfuerzo y todo cambiaría. Pero el amor, cuando se convierte en deuda, deja de ser amor y se vuelve prisión. Y yo estaba encadenado sin siquiera notarlo. Lo peor es que todavía faltaba la traición que abriría mis ojos. Esa que me enseñaría que aguantar nunca fue fortaleza. Fue miedo. Nunca imaginé que la traición doliera más que el abandono. Pero descubrí que duele aún más cuando te traicionan antes de irse. Seguí atrapado en mi propio autoengaño. Aguantando, justificando, convenciéndome de que amar era tener paciencia, que el dolor era temporal, que todo sacrificio tenía recompensa. Pero la vida siempre cobra, y cobra caro. Una tarde que cambió todo. Era un viernes. Ciudad de México estaba en ese ritmo caótico y hermoso que la define, tráfico eterno, vendedores ofreciendo café en los semáforos, la gente caminando rápido sin saber si corrían por prisa o por costumbre. Después del trabajo, pensaba sorprenderla. Había pasado por un par de sus chocolates favoritos y un libro que ella tenía ganas de leer. No era su cumpleaños, ni aniversario, ni nada especial. Solo quería recordarle que estaba ahí. Que la elegía, incluso cuando sentía que yo nunca era su primera opción.
Mientras subía las escaleras a su departamento, mi corazón latía como si estuviera a punto de confesar algo prohibido. No sabía que estaba por ver algo que partiría mi mundo en dos. Escuché risas detrás de la puerta. Pensé que tal vez estaba con amigas. Pero luego escuché otra voz. Una voz masculina. Mi pecho se tensó. No quería pensar lo peor. No quería ser ese hombre inseguro que duda. Respiré hondo, intenté sonreír y toqué la puerta. Se escucharon pasos rápidos. Un silencio abrupto. Luego, su voz, intentando sonar casual. Ya voy. Cuando abrió, su expresión fue un terremoto que intentó disfrazar con una sonrisa débil. El tipo detrás de ella, sentado en el sillón, solo me miró fijo. Esa mirada decía todo lo que ella nunca tuvo el valor de decirme. Yo, con los chocolates en una mano y el libro en la otra, me sentí ridículo. Más que ridículo, invisible. La mentira más cruel no fue la palabra, fue el silencio. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar normal. Ella tragó saliva. Miraba al tipo, luego a mí, luego a la nada. Buscando una mentira que no encontraba. Es un amigo, dijo al fin. Lo dijo con esa seguridad falsa que solo tienen los culpables. Él apenas giró el rostro, como si yo fuera un ruido molesto, no una persona con el corazón en las manos. No sé qué me dolió más. Que intentara mentirme. O que ya ni siquiera se esforzara en hacerlo bien. Entré. No sé por qué. Quizá porque aún quería creer en ella, en nosotros, en ese amor que yo defendía mientras ella lo enterraba. No sabía que tendrías visitas, dije despacio. Ella no respondió. Y ese silencio fue mi respuesta. Porque cuando alguien te ama, te defiende. Cuando no, te oculta. Una fractura que ya no podía repararse. Tomé aire. La ciudad, allá afuera, seguía rugiendo. Aquí dentro, mi mundo caía en un vacío helado. Dime la verdad, susurré. Ella bajó la mirada. Él sonrió apenas, con esa arrogancia tranquila del que sabe que ganó algo que no merece. Y entonces lo supe. No hacía falta escucharla. Su silencio era una confesión completa. El ruido en mi pecho era como vidrios rompiéndose. Le dejé el libro en la mesa. Los chocolates también. No porque quisiera que los disfrutara, sino porque ya no tenía nada más que darle. Ojalá encuentres lo que buscas, le dije. No lo dije desde el rencor. Lo dije desde una tristeza tan profunda que ya ni se podía convertir en rabia. Era el cansancio del alma. Ella intentó tocarme la mano, pero me aparté. Perdón, murmuró. ¿Perdón? Una palabra tan pequeña para el desastre que había dejado. Salir no fue valentía, fue sobrevivir. Cuando bajé esas escaleras, sentí que cada paso pesaba años. La ciudad seguía viva, ruidosa, indiferente a mi dolor. La gente caminaba, hablaba, reía. Y yo me sentía como si me hubieran arrancado algo que jamás podría recuperar. Pero mientras respiraba el aire frío de la tarde, algo cambió en mí. Una chispa. Un pensamiento. Esto se acabó no porque tú no me quisiste, sino porque yo finalmente me quise a mí. Y ahí empezó mi transformación. No fue un despertar heroico. Ni un momento perfecto de claridad. Fue dolor puro. Fue mirar mis pedazos en el suelo y entender que nadie más los iba a recoger por mí. Aguantar no era amor. Era miedo a estar solo. Y ese miedo había sido mi cárcel. Pero ahora ya no tenía nada que perder. Cuando te rompen así, algo dentro de ti muere. Y con esa muerte llega la libertad de empezar a vivir de verdad. Pensé que era el fin, pero era el inicio. Esa noche lloré. Sí, lloré. Porque los hombres también lloramos, solo que lo hacemos a oscuras, en silencio, para que nadie crea que somos débiles. Pero en cada lágrima había una verdad que siempre había ignorado. Nunca fui insuficiente. Solo estaba dando amor en un lugar equivocado.
Y mientras caía la madrugada sobre la Ciudad de México, juro que sentí algo renacer dentro de mí. No era fuerza todavía. Era apenas una semilla. Pero toda tormenta, por más devastadora que sea, siempre deja tierra fértil. Y sin saberlo, ese fue el día en que dejé de aguantar. Y empecé a aprender a irme. Dicen que la Ciudad de México nunca duerme, pero esa semana, quien no dormía era yo. El ruido, los autos, la vida allá afuera seguía su curso, pero dentro de mí todo estaba suspendido, como si me hubieran arrancado del mundo y me hubieran dejado flotando sin rumbo. Los primeros días después de verla con él fueron un torbellino. El dolor llegaba en oleadas, a veces punzante, a veces lento, como un veneno que te recorre sin prisa. El silencio del departamento era insoportable. Antes me parecía descanso, ahora era eco de mi fracaso, o eso creía en ese momento. Pero ¿sabes qué es lo más duro? No fue perderla. Fue perder la versión de mí que se había aferrado a algo que nunca lo mereció. Ese yo que confundió aguantar con amar. La reconstrucción empieza por lo roto. Una mañana me vi al espejo. No era solo cansancio lo que reflejaba, era vacío, era enojo tragado, era resignación acumulada durante meses. Tenía dos opciones. Seguir siendo la sombra de lo que fui. O empezar a levantarme, aunque doliera más que caer. Así que decidí algo simple. No por coraje. No por orgullo. Por supervivencia. A partir de hoy, voy a reconstruirme. No por ella. No para que nadie me vea distinto. Sino porque yo lo merezco. Ese fue mi punto de quiebre. Pequeño, silencioso, pero poderoso. Volver al gimnasio, el ritual del renacer. El primer lugar al que volví fue el gimnasio. No quería músculos, quería aire, quería sentir mi cuerpo responder, quería algo que me recordara que estaba vivo. La primera rutina fue un desastre. Brazos temblando, respiración pesada, mente distraída. Pero ahí, entre pesas y sudor, entendí una verdad brutal. El cuerpo recuerda lo que el alma quiere olvidar. Cada repetición era un reproche. Cada gota de sudor, una pregunta. ¿Por qué aguantaste tanto? Pero también, cada esfuerzo era un paso. Cada dolor físico reemplazaba un pedazo del dolor emocional. Eso es lo mágico del esfuerzo. Lo que destruye el cuerpo, reconstruye el espíritu. Nutriendo la mente, la guerra interna. El siguiente paso fue leer. Libros que nunca había terminado, audiolibros sobre límites, autoestima, valor propio. No porque necesitara que alguien me dijera quién era, sino porque quería recordar quién había sido antes de olvidarme por alguien más. Empecé a escribir también. En un cuaderno viejo, sin reglas, sin fecha. Páginas llenas de rabia, tristeza, miedo, y luego, claridad. Una noche escribí algo que marcó mi camino. El amor que no te elige no te merece. Y el amor propio que ignoré, ahora será mi prioridad. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas, pero no por tristeza, sino por convicción. Recuperando amistades, y a mí mismo. Luego vinieron los amigos. Los que sin preguntar sabían que algo no estaba bien. Los que te dicen vamos por un café pero en realidad están diciendo no vas a caer solo. Platicar con ellos fue un bálsamo. No me juzgaron, no minimizaron mi dolor. Solo estuvieron ahí. Uno me dijo algo que nunca olvidaré. A veces no perdemos amor, hermano. Perdemos un hábito. Y los hábitos, se rompen. Entré a esa conversación roto. Salí, aún roto, pero con un mapa para empezar a pegarme. La ciudad que antes me pesaba, empezó a inspirarme. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. Los murales en la Roma. Las luces del centro. Los atardeceres en Chapultepec. El sonido del metro. La energía caótica de Reforma. La CDMX dejó de ser fondo y se convirtió en parte de mi historia. En terapia gratuita. En prueba constante de que la vida continúa, aunque uno no quiera. Y entonces, regresó. Justo cuando ese proceso empezaba a tomar forma.
Como si la vida quisiera probar mi progreso, ella apareció. Primero fue un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Corto, simple, hipócrita. Lo vi en la pantalla como si fuera una chispa cayendo sobre gasolina. Mi corazón aceleró, pero ya no era el mismo corazón que se rompió. Era uno que empezaba a endurecerse en el lugar correcto. No contesté. No tenía ganas, ni necesidad. Horas después, otro mensaje. He estado pensando mucho. Luego otro. Y otro. Culpa disfrazada de nostalgia. Curiosidad disfrazada de arrepentimiento. Pero yo ya no era su refugio. Era alguien aprendiendo a ser su propia casa. La llamada que confirmó mi evolución. El cuarto día sonó mi teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Antes, mi mundo giraría. Ahora, respiré con calma. Contesté. Porque enfrentar también es sanar. Bola, dijo con esa voz suave, como si el tiempo no hubiera pasado. Dime, respondí, firme, sin rabia, sin temblor. Me habló de extrañar, de confusión, de que no fue lo que parecía, que estaba confundida, que cometió un error. Mientras hablaba, yo la escuchaba. Pero ya no desde el dolor, sino desde la distancia emocional. Y entendí algo que liberó mi alma. No siempre duele perder a alguien. A veces duele más lo que aguantaste por no perderlo. Cuando terminó, hubo silencio. Pero esta vez, el silencio era mío. Un silencio lleno de dignidad, no de miedo. Te deseo lo mejor, fue lo único que dije. Y colgué. Sin gritar, sin humillar, sin desear mal. La paz es la venganza más elegante. Pequeño, pero firme renacer. Esa noche, mientras caminaba por Paseo de la Reforma, viendo los edificios brillar, la ciudad vibrar, los autos fluir, sentí algo diferente. Por primera vez en meses, respiré profundo sin que doliera. Ese aire sabía a libertad, a renacimiento, a futuro. Entendí algo que marcaría el resto de mi vida. Aguantar me destruyó. Irme me salvó. Pero renacer fue la victoria. No había ganado aún del todo. Pero ya no era quien llegó roto a esa puerta. Era un hombre que aprendía a elegirse primero. Y eso, en un mundo que nos enseña a callar, a cargar, a resistir. Es un acto revolucionario. La mañana llegó sin avisar, como siempre, pero esta vez no fue una alarma que me despertó con sobresalto, fue un sentimiento interno, una certeza que se había ido construyendo día tras día, la vida estaba cambiando. Y yo era el arquitecto de ese cambio. Había pasado semanas reconstruyéndome, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Cada peso levantado en el gimnasio, cada línea escrita en mi cuaderno, cada conversación sincera con amigos, cada paseo observando la ciudad, todo eso había ido cimentando una versión más fuerte, más firme. Más consciente de mí mismo. El trabajo que transforma. Llegué a la oficina con la tranquilidad que da saber que estás preparado para enfrentar lo que venga. Mi desempeño comenzó a destacar. Ya no solo cumplía tareas, las resolvía con visión, con iniciativa. Mi jefe, un hombre exigente pero justo, notó mi cambio. Esteban, veo que tus proyectos tienen un nivel de detalle y liderazgo que antes no tenía. Me dijo un martes en la mañana. Quiero ofrecerte un puesto de mayor responsabilidad. Mi corazón latió más rápido. Esta era mi oportunidad de demostrarme que podía construir mi éxito lejos de cualquier toxicidad que me hubiera detenido. Acepté sin vacilar. No era solo un ascenso, era una confirmación de que podía renacer y prosperar sin depender de quienes me traicionaron. Independencia y libertad. Ese mismo mes firmé el contrato de un departamento más grande, no por lujo, sino por comodidad y privacidad. Cada objeto que compré, cada mueble que entró, cada planta que coloqué, estaba marcado con un sello invisible, esto es mío, y lo construí solo. Mi planta Libertad, que había comenzado como un símbolo pequeño, ahora florecía al lado de mi ventana. Cada hoja verde recordaba que la vida seguía, que los días malos eran solo escalones hacia algo mejor.
Por primera vez, mi hogar era un refugio real, no un lugar lleno de deudas emocionales y manipulaciones. La venganza no necesita violencia. Mientras yo reconstruía mi mundo, ellos comenzaron a sentir las consecuencias de sus acciones. Mis antiguos compañeros de universidad, que me habían ignorado cuando más los necesitaba, empezaron a notar mi éxito. Mi ex, quien me había despreciado y traicionado, comenzó a enviar mensajes intentando reabrir puertas que yo había cerrado con llave y candado. Un día, recibí un mensaje suyo. No entiendo cómo lo lograste sin mí, te necesito. Lo leí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No hubo rabia. No hubo deseo de humillar. Solo una sonrisa ligera. Porque la venganza más potente es la indiferencia acompañada del éxito. El precio de la traición. Mientras yo ascendía, ellos caían. Mi ex perdió oportunidades laborales por su falta de compromiso, los amigos que antes se aprovecharon de mi confianza comenzaron a distanciarse al notar que ya no podían usarme como excusa o apoyo financiero. La vida, de manera silenciosa pero irremediable, empezó a equilibrar la balanza. No me regodeé en su caída. Solo observé con claridad, quien traiciona pierde más de lo que cree, y quien aprende a protegerse gana todo. Autoconocimiento y límites. Durante este tiempo, comprendí algo fundamental, no se trata solo de triunfar en el trabajo o en lo económico. Se trata de poner límites claros, de defender la propia paz, de reconocer lo que uno merece y dejar ir lo que no aporta. Cada mensaje, cada intento de reconexión de quienes me traicionaron, era un recordatorio de mi evolución. Aprendí a decir no sin miedo, a cortar relaciones tóxicas y a valorar a quienes me acompañaban de verdad, sin máscaras ni intereses ocultos. El éxito que nadie puede arrebatar. Al final del día, sentado en mi departamento, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en mi ventana, comprendí algo profundo. No se trata de venganza con daño. Se trata de construir una vida que nadie pueda destruir, ni siquiera quienes alguna vez te traicionaron. Mi ex volvió a intentar acercarse, mis antiguos amigos enviaron indirectas, pero yo ya estaba blindado. Mi éxito, mi libertad, mi paz, eran míos, y nadie podía quitármelos. El aire de la mañana en Ciudad de México parecía más liviano. Caminaba por la avenida con paso firme, sin prisa pero sin pausa, sintiendo como cada decisión tomada me había llevado hasta aquí. Después de meses de reconstrucción, mi vida había cambiado completamente. No solo tenía un trabajo que me llenaba y un departamento que me pertenecía, sino que también había aprendido algo que nadie podía arrebatarme, mi paz y mi dignidad. El mensaje que cerró todo. Recibí un mensaje inesperado en la mañana. Era de ella, mi ex, la persona que más me había traicionado. Lo abrí con cuidado, sin esperar nada bueno. El texto decía: Esteban, he cometido muchos errores contigo. No sé cómo repararlo, pero necesito tu ayuda. Estoy en problemas y solo tú puedes ayudarme. Leí esas palabras y sentí algo que no esperaba: calma. No había rabia, ni resentimiento listo para explotar. Había algo más poderoso que eso, la indiferencia acompañada de éxito. Respiré hondo y respondí con un audio corto. Los errores que cometiste no son míos para cargar. Aprende de ellos y sigue adelante. Yo ya construí mi vida. Lo envié y bloqueé su número. Sabía que nada podía derribar la fortaleza que había levantado con tanto esfuerzo. En la oficina, reconocimiento sin palabras. Ese día, al llegar a la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. Entré y él me miró con una mezcla de orgullo y respeto. Esteban, tus resultados este trimestre son extraordinarios. Los clientes están impresionados con tu manejo de proyectos y tu liderazgo. Gracias, respondí, manteniendo la calma. Solo hago mi trabajo. Lo que no le dije era que mi trabajo ya no era solo cumplir metas, sino demostrarme a mí mismo que podía prosperar lejos de las personas que me traicionaron. La familia que traicionó su oportunidad. Mientras yo avanzaba, la vida de ellos se desmoronaba lentamente. Mi ex enfrentaba problemas en su trabajo por su irresponsabilidad, y los amigos que habían abusado de mi confianza ahora veían cómo sus planes se deshacían uno por uno.
Mi traición no había sido vengativa ni impulsiva, había sido consecuencia natural de sus propios errores. Ellos pagaban el precio de no valorar lo que tenían y de subestimar a quien siempre estuvo a su lado. El símbolo de la libertad. De vuelta en mi departamento, observé la planta Libertad que había crecido fuerte junto a la ventana. Cada hoja verde representaba un día más de paciencia, fortaleza y resiliencia. Me senté frente a ella, tomando un café, y por primera vez sentí que la justicia poética no necesitaba venganza directa, sino que la vida misma había equilibrado la balanza. No necesitaba gritos, confrontaciones ni escarnios. Mi éxito y mi tranquilidad eran la respuesta más clara a todos los que me traicionaron. La lección final. Aprendí que confiar es valioso, pero poner límites es esencial. Aprendí que el esfuerzo propio siempre tiene recompensa, aunque algunos no lo reconozcan. Aprendí que la mejor venganza es vivir bien, fuerte y libre, mientras quienes traicionan ven cómo su mundo se tambalea. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces lejanas, escribí en mi cuaderno. Hoy cierro un capítulo de traiciones, humillaciones y desilusiones. Lo hago con la cabeza en alto, con el corazón tranquilo, con la certeza de que mi paz es mi mayor victoria. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí con una sonrisa que no se me quitó. El camino había sido largo y doloroso, pero había aprendido lo más importante: quien se respeta y se protege siempre sale adelante, y la traición nunca puede alcanzar al que construye su propia fortaleza.